que es la investigación de ustedes, porque cuando tú trabajas con el paradigma positivista, tú trabajas con una teoría, ya. Trabajas una teoría que la vas a refutar o que la vas a ampliar. En las investigaciones cualitativas, la teoría emerge de los datos como tal, ¿bien? Entonces, por eso que este señor, eh, Bastacharer, nos señala que las teorías son explicaciones de un comportamiento, de un evento o fenómeno natural o social. Más formalmente, una teoría científica es un sistema de constructos. Eso es lo que hacemos, hacemos una serie de constructos, de conceptos y proposiciones, relaciones entre esos constructos. Para tú llegar a una teoría, tuviste que ver relacionado tanto en la cualitativa como en la cuantitativa. Tienes que relacionar todos esos constructos que tú vas a encontrar, que se van a presentar colectivamente en una explicación lógica y sistemática y coherente en un fenómeno de interés dentro de algunos supuestos y condiciones de límite. Es decir, hablamos de teoría porque hay constructos, hay conceptos que están vinculados entre sí. En el momento que sea ese proceso de vinculación, tanto en la cualitativa como en la cuantitativa, estamos hablando del concepto de teoría. Bien, entonces podemos decir que la teoría es un conjunto de proposiciones y constructos interrelacionados que explican el objeto de estudio de una realidad. La teoría ofrece una estructura conceptual inteligible, sistemática, que es coherente y que permite ordenar los fenómenos. Y también se utiliza en las investigaciones cualitativas para dar sentido y significado a los datos recopilados. La importancia de esta teoría radica en que va a permitir generar conocimiento, como dijo el compañero anterior, nuevos conocimientos y comprensión sobre un tema particular. En el caso de las cualitativas, son bien puntuales porque va a emerger de una realidad y de esa realidad nos va a permitir que emerja un tema bien puntual de una localidad, de un contexto, para poder interpretar y comprender ese fenómeno social. Hay niveles de teoría, según Watts y Leconte. La gran teoría. ¿Cuáles son las grandes teorías según estos niveles? Son teorías amplias, son teorías generales que abarcan múltiples aspectos de la realidad social, con conceptos que son abstractos, que describen y predicen y explican de una manera profunda grandes categorías de fenómenos que se van a encontrar en el campo, sobre todo de las ciencias naturales. Ejemplo, Newton y su sucesor, Einstein, construyen la teoría de las relaciones entre la materia, energía y movimiento. La teoría general de Mendes son grandes teorías. También tenemos teorías formales y de rango intermedio. Son proposiciones interrelacionadas cuyo objetivo es explicar una clase abstracta de comportamiento humano. Ejemplo, la movilidad social, el conflicto de errores, las teorías del aprendizaje. Son teorías formales de rango intermedio. Las teorías sustantivas son proposiciones o conceptos interrelacionados que se centran en fenómenos específicos, en determinados aspectos de la población, escenario o tiempo. Aquí es importantísimo porque ustedes lo que van a generar en su investigación doctoral es una teoría sustantiva. ¿Por qué? Porque va a partir de un fenómeno específico con una determinada población en un tiempo y en un escenario. Es puntual. Y entonces por ahí surgen teorías de los roles sexuales, de la delincuencia juvenil. Son teorías que nos sirven para explicar la enseñanza, el aprendizaje formal en las escuelas, en este caso ustedes en sus trabajos doctorales. Entonces, la teoría que emerge de sus investigaciones va a ser una teoría sustantiva, en este caso puntual de ustedes. La teoría es el punto clave de las tesis doctorales. Esto es reafirmado por Morales en 2011. Él expresa que el teorizar es el aspecto más resaltante de la investigación, ya que es el momento en el cual se va a realizar el acto científico, el hacer ciencia y el generar conocimiento. En el momento que usted llega a generar teoría y genera
un constructo teórico, genera un modelo teórico, genera orientaciones teóricas para la solución de un problema. Usted está generando de alguna manera conocimiento de una situación, de un fenómeno que ha estudiado. Y hay un aporte allí desde el punto de vista para el campo de la educación o en el área donde usted esté ubicada y esa investigación. ¿Qué es la teorización en la investigación cualitativa? Es el proceso que nos lleva a teorizar en nuestras investigaciones, que es fundamental y que la vamos a dividir en varias etapas. En primer lugar, recopilamos datos. Primer procedimiento para hacer teoría. Recopilamos datos a través de técnicas como la observación participante, las entrevistas a profundidad, el análisis documental, entre otros. Una vez que usted ha recopilado esos datos utilizando una técnica, analiza los datos para explicar patrones y temas emergentes, es decir, patrones que se relacionan, que se identifican así, ¿verdad? Con temas que emergen o categorías que emergen. Estos patrones y temas se utilizan para desarrollar conceptos y categorías que se van a utilizar para construir una teoría. Es decir, esas relaciones que usted encuentra, que son similares, usted hace elementos de comparación, de contrastación, llega a una categoría, todo eso es lo que lo va a llevar a usted a construir teoría. Vamos a verlo un poco más adelante. Según Martínez, 2006, él nos dice que la teorización es un proceso que utiliza todos los medios que se encuentran al alcance para lograr la síntesis final de su investigación. Que está aquí la búsqueda de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación, mejorándolo con aportes de autores, reseñas, marcos teóricos referenciales y después la contrastación. Que el trabajo teorizador consiste en qué? En percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especular. Es decir, es un proceso cognitivo de la teorización que consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. Es un proceso cognitivo, es un proceso en el cual aplicamos pensamiento lógico, aplicamos pensamiento reflexivo, aplicamos pensamiento crítico para establecer esas relaciones y llegar a relaciones en función de unos datos que hemos recogido. Y ese proceso de comprensión e interpretación y análisis de esos datos lo realiza el investigador. Todo ese proceso es teorización. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, señora. Entonces, teorización, proceso y el resultado es la teoría. Lo que te lleva de ahí, de ese proceso de análisis de relaciones entre patrones, llegar a establecer a categorías, integrar categorías y llegar a una categoría mayor, es un proceso de teorización que te llega a teoría. Porque al final vas a llegar a un elemento emergente teórico integrado. Eso lo vamos a ver poquito a poco. Vamos a seguir. Teorización. Es una construcción mental, simbólica, verbal o icónica que implica pensar de un modo nuevo. Son conjeturas relativas a las conexiones, relaciones que se establecen en las categorizaciones. ¿Y quién realiza esas conjeturas, esas relaciones y todo? El investigador. Es un proceso que conlleva una reestructuración de la realidad e implica una búsqueda ordenada del conocimiento. Es decir, en función de estos hallazgos, usted busca entender, comprender, interpretar esa realidad de una manera ordenada, ¿verdad? Basada en el conocimiento.
Utiliza todos los tipos de pensamiento, heurístico, analógico, creativo, crítico, y emplea el razonamiento aductivo. Teorizar implica construir teoría y reducir los datos de los actores sociales a conceptos y convertirlo en un conjunto de relaciones que pueden explicar, interpretar sucesos y fenómenos. Este es el proceso. Por lo tanto, Strauss y Corbin en el año 2002 definen la teorización como un trabajo que implica no solo concebir o intuir ideas, conceptos, sino también formularlos en un esquema lógico, sistemático y que es explicativo. Doctora, disculpe, Ujú. voy a hacer una pregunta. Juan Carlos Arrieta. Juan Tiene que Carlos. ver con pues hizo una afirmación que dejó pensando, y es que usted dijo que hace un razonamiento aductivo. Y yo Ujú. pregunto, ¿y no podría ser también inductivo? Es que, claro, estamos hablando del el razonamiento aductivo. Estamos hablando de un razonamiento inductivo y deductivo como forma de razonamiento, ¿ok? Como razonamiento del pensamiento. Que quede esto claro. Cuando lo explicamos en la clase anterior, en el método anterior, en el módulo 3, hablábamos como formas de pensamiento, la deducción, la inducción y la aducción. Son formas de pensamiento. Si lo analizo desde el punto de vista de la investigación cualitativa como método, es inductivo. Bien, está claro, estamos hablando formas de razonamiento y de pensamiento, porque esto es una actividad mental que utiliza el investigador. Utiliza su razonamiento inductivo, utiliza su razonamiento aductivo o su razonamiento deductivo, dependiendo del análisis que él está haciendo de esos datos. Utiliza el pensamiento creativo, utiliza el pensamiento lógico y utiliza el pensamiento reflexivo. Y explicamos cada uno de estos elementos. ¿Ven? Estos son elementos que son fundamentales y herramientas que son fundamentales que debemos tener claro porque esto es una actividad realmente, y yo comparto lo que dice Martínez, este proceso de construir teoría en las investigaciones cualitativas, ese proceso de teoría es un proceso mental basado en una serie de datos que hemos recogido y que vamos a tratar de interpretar, comprender y los vamos a analizar y procesar. Bien, sigo. Strauss y Corbin, retomo, dice que el proceso de teorización, por supuesto, implica un trabajo no solo de concebir o intuir ideas y conceptos, sino que son también formulados en un esquema lógico, sistemático y explicativo. Y señala que por iluminadora o revolucionaria que sea la noción de teorizar, para que una idea llegue a ser teoría, se exige que ésta se explore a plenitud y se considere desde muchos ángulos o perspectivas. Asimismo, Tepa nos dice que el proceso de construir teoría es sinónimo de teorización, para ella es sinónimo, o producción de teoría, y está sumamente vinculado con la categorización. Una vez que las categorías están procesadas, codificadas, identificadas, clasificadas, agrupadas y bien redactadas, se puede proseguir con un proceso de perfeccionamiento, producción intelectual, con la finalidad de elaborar una síntesis explicativa o modelos teóricos, que es lo que llega a elementos ya teóricos como tal de teoría. Pero tienes un proceso y ese proceso te dice ella que es un proceso de categorización, donde están todos estos elementos, codificación, las identifica, las clasifica, las agrupa, las establece por elementos similares, etc. Tú utilizas la estrategia y en función de eso te va a emerger un elemento teórico.
Generación de teoría en la investigación cualitativa. Proceso complejo que implica la interpretación de los datos y la identificación de patrones y irregularidades. Cuando tú lees una entrevista del entrevistado 1, el entrevistado 2, 3, de una pregunta, tú tendrás que establecer cuáles son los patrones de esas respuestas. ¿Dónde están los elementos similitudes en esas respuestas de esos datos? ¿Dónde están las regularidades? ¿Dónde están las diferencias? Bien. El investigador cualitativo utiliza la codificación y la categorización para organizar los datos y encontrar relaciones entre ellos. Entonces, yo, para poder analizar ese dato, lo codifico. Y lo codifico con números, con colores, y le doy una codificación a ese dato que extraje de la entrevista. Y una vez que lo codifico con colores o con números, voy viendo cuáles tienen patrones regulares, cuáles son similares, los que no son similares, y voy emergiendo categorías de esa relación. Una vez de esto, pues todo investigador puede identificar patrones que luego se convierten en conceptos y proposiciones teóricas. Una vez que yo hago este elemento de relaciones entre patrones iguales con los mismos significados, elaboro mis conceptos, de mis conceptos elaboro proposiciones o categorías, de esas categorías que van emergiendo, yo sigo trabajando con esas categorías hasta que las voy simplificando, depurando, y entonces integro categorías que he encontrado que son similares, que se parecen en sus planteamientos, que tienen relación, y saco una categoría, vamos a decir, integral, y de esa categoría es integral, sigo agrupando categorías, saco una categoría esencial, y de allí me emerge una teoría. Es un proceso de deducción de datos, de reducción de datos. Perdón. Se empiezan a reducir datos hasta llegar a un elemento teórico que es una descripción, explicación del hecho que tú has encontrado en esa investigación a través de una pregunta que has hecho. Por ello que la generación de teoría en la investigación cualitativa es un proceso inductivo, como preguntó la persona anterior, creo que fue Juan Carlos, aductivo, lo que significa que la teoría surge de los datos y no al revés. Es decir, mi teoría emerge de mis datos de investigación. No es que yo agarro una teoría que ya está construida y voy a validarla. No, mi teoría emerge de una realidad, de un contexto particular, específico, con una población específica. Por eso que es sustantiva. Y emerge de allí. El investigador parte de los datos y a partir de ellos construye la teoría, en lugar de partir de una teoría previa para buscar evidencia que la confirmen o la refuten. ¿Bien? Ratifico lo que habíamos dicho anterior. Este proceso permite que la teoría sea más cercana a la realidad social y tenga mayor validez en términos empíricos, porque está emergiendo de una realidad bien puntual. Y entonces es una teoría que se ajusta y característica a un contexto y a un fenómeno de objeto de estudio que estamos realizando. ¿Cuáles serían entonces los elementos estructurantes para construir teoría? Bueno, se denominan unidades de análisis, otros les llaman segmentos de significados. Hay otros que le dicen que son unidades temáticas. O sea, esto tú lo puedes conseguir como unidades de análisis, unidades temáticas, segmento de significado. Ya voy a explicar la definición de ello. Tenemos también codificación. La codificación, tenemos los conceptos y las tenemos categorización. Estos son elementos estructurantes. ¿Ve? Válidos para cualquier método de investigación. Con el método de investigación, ¿verdad? Tú vas a construir tu teoría porque te va a dar los elementos para construir la teoría. Pero ese método de investigación posiblemente no hable de unidades ni análisis, sino que diga, por ejemplo, en lo fenomenológico,
trascendental de Husserl me hable de temas de análisis o unidades temáticas, perdón. Me habla de unidades temáticas. Utiliza codificación. A lo mejor lo que habla es categorización, no habla de categorización, pero me habla de tema central, que es un proceso de categorización. Es decir, le da otras denominaciones, pero lo que me interesa es que este proceso que está acá con estos elementos estructurantes, usted los va a replicar independiente de la denominación que le dé el método, usted lo puede aplicar a ese método, utilizando las denominaciones correspondientes. Ya lo vamos a ver. Unidades de análisis o segmentos de significado o unidades temáticas. Son datos que el investigador tomó de la persona de manera textual, utilizando el mismo lenguaje que dijo esa persona. Es decir, eso es una unidad de análisis. Extraje de esa entrevista ese dato, tal cual como lo dice la persona, sin cambiar nada. Textual. Estos datos pueden provenir de entrevistas, notas, documentos o cualquier otro medio. El análisis de los datos textuales se enfoca en los aspectos semánticos, es decir, en el significado de las palabras y las frases. Para ello, el investigador debe descomponer el texto en unidades singulares, identificar y clasificar elementos relevantes de esa unidad de análisis que usted trajo de ese dato textual, sintetizándolos, agrupándolos, con el fin de reducir la cantidad de datos y facilitar su interpretación. Imagínese, usted tiene entrevista de 10, 15 participantes. ¿Cuánto no hay de riqueza de información allí? Muchísima. Por lo tanto, hay que hacer un proceso. Y este proceso es comenzar a sacar las unidades de análisis y después que saquemos estas unidades de análisis, tal cual como la dice la persona, las vamos a codificar. Y una vez codificada, la vamos a llevar a conceptos. Y una vez llevada a conceptos, iniciamos nuestro proceso de categorización hasta llegar a teoría. Entonces, la codificación es el proceso de identificar patrones y temas en los datos recopilados durante la investigación. La codificación puede ayudar a identificar conceptos. Los códigos son marcas en colores o claves ideadas por el propio investigador, que son añadidas a las unidades de análisis para indicar la categoría a la que pertenece. Es decir, hay tanta información que usted empieza a codificar y utiliza el color amarillo para lo que me está hablando de, vamos a decir, violencia escolar. Y en color azul todo lo referido a paz y convivencia. Y entonces usted empieza a codificar. Ese proceso de codificación, de marcar esos elementos que son fundamentales, que están en una unidad de análisis de manera textual, como lo dijo una persona, lo lleva después a usted a establecer conceptos, que son ideas abstractas que tienen sentido cognitivo y significado mental, que se definen como una unidad de conocimiento. Aquí los conceptos son constructos, concepciones, por medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con el entorno y relacionados con nuestros conocimientos previos. El concepto surge de los datos recopilados durante la investigación, es decir, yo aquí marco varios códigos de esta unidad de análisis, los marco con mis colores y esos que he marcado se me convierten en mis conceptos. Y esos conceptos, una vez que yo los tengo, voy a pasar a interpretarlos, a comprenderlos y emerge categoría. Las categorías son más amplias, abstractas y se construyen con familias de conceptos codificados. Las categorías agrupan o integran coherentemente una cantidad de conceptos y de códigos que le dan sentido y coherencia a esas cualidades que usted quiere allí investigar. Estas categorías pueden relacionarse entre sí. Los conceptos que pertenecen a un mismo fenómeno pueden agruparse para formar una categoría, las cuales poseen niveles más altos.
más abstractos que los conceptos que ellos representan. Es decir, en la medida que usted va agrupando y va generando nuevas categorías, usted va a llegar a un concepto mucho más abstracto, unas categorías mucho más abstractas. Es posible. Las categorías forman parte de la esencia de la teoría y proporcionan los medios por el cual una teoría puede ser integrada y se puede clasificar por sus propiedades y sus dimensiones. Hay unos que no les gusta hablar de categoría, sino que esa categoría de una vez le dicen que es una dimensión, es válido. Aquí lo que me interesa ver es el proceso, cómo llegaste. Ese proceso de reducción, de análisis, de comprensión, de interpretación de una unidad de significado o de una unidad temática que tomaste textual de un dato hasta llegar a construir teoría. Entonces, tenemos aquí que el proceso de construcción de teoría, de teorización y de teoría, tenemos unidad de análisis, aquellos datos textuales que provienen de la entrevista, de notas o documentos. Codificación, etiquetas para representar estos conceptos que se encuentran en el dato. Identificación de conceptos. El investigador recopila datos, comienza a identificar patrones y temas y conceptos que están relacionados, que son similares y los que no son. Categorización. El investigador agrupa los datos en categorías para organizar los conceptos y para identificar las relaciones entre ellos. Y la categorización puede ser a priorística y emergente. En el caso ya, cuando estamos recogiendo información en capa, tres, una entrevista, una hoja de observación, una guía de observación, las categorías son emergentes. Surgen de la información que se recoja, del dato de que usted recogió en campo. Las apriorísticas existen, son las propias del investigador. Usted como investigador puede tener unas categorías a priori que usted cree que están allí presentes. Estas categorías a priori casi siempre las estamos trabajando. Yo no sé si ustedes han trabajado los instrumentos y construyen un instrumento. Y cuando construyen el instrumento para llegar a los ítems de las preguntas, pues hacemos un proceso de sistematización en el cual tú partes del objetivo y de ese objetivo tú vas a extraer del objetivo de tu investigación la primera categoría priorística. Y esa primera categoría priorística te va a dar pie para que tú la conceptualices y saques cuáles son las posibles preguntas que tú quieres de tu investigación. En base a ese objetivo y de ese objetivo con esas categorías a priori emergen varias preguntas que están relacionadas con ese objetivo. Pero eso es un proceso para hacer instrumento. Y Doctora, en la matriz, bueno, en el caso de el paradigma positivista, pues aparece en la matriz de operacionalización de variables, pero correcto. acá aparece otra matriz y ahí pues está una relación en esa matriz con los objetivos. Allí están las categorías priorísticas que generalmente pues se desprenden de En las los objetivos de la investigaciones investigación. cualitativas hay un cuadro, muy bien tu intervención, hay Sí. un cuadro muy distinto al de O- las investigaciones operacionalización cualitativas. Ajá, se llama operacionalización de variables, sí. porque del objetivo tú desprendes la variable. De esa variable, tú sacas unas dimensiones, unas subdimensiones y sacas unos indicadores que te llevan a construir el ítem. Así es. Ajá. En el caso de la categorización es algo muy similar, pero es un proceso más de sistematización y más de conceptualización pues, de esas categorías. Del objetivo también te emerge esa categoría porque está allí. Tú la conceptualizas, la explicas y de allí te va a emerger un constructo y de ese constructo tú vas a sacar posibles preguntas que vas a hacer relacionadas con ella, pero es más o menos similar el proceso. Eso es cuando tú tienes ya una guía que estás llevando de orden estructurado, si es una guía de entrevista de profundidad,
El ideal es que las preguntas vayan emergiendo y mejorándose en el proceso de esa entrevista y tú vuelves a campo y vuelves a preguntar y vuelves y vienes y regresas. En el caso de las cuantitativas, esas preguntas que emergen para un cuestionario y estos emergen para una entrevista. Casi siempre en las cuantitativas ese cuadro de operacionalización es para un instrumento que se va a aplicar con un cuestionario. En el caso de las categorizaciones, cuando utilizamos en las cualitativas, lo utilizamos casi siempre o para una observación participante o para una entrevista y dependiendo del tipo de entrevista, pues tenemos que aplicarla según el método que estemos trabajando. Bien, ¿está claro, amigo? ¿Sí? En resumen, el proceso de teorización en la investigación cualitativa es un proceso interactivo, reflexivo, que implica la construcción de teoría a partir de datos que son recopilados durante la investigación. Este proceso se relaciona con un pensamiento heurístico, analógico, creativo, crítico y emplea el razonamiento deductivo como una forma de conocimiento para construir teoría. Por ejemplo, tenemos aquí una pregunta de una entrevista. ¿Qué opina sobre el uso de las tecnologías digitales en educación? Estamos hablando sobre el uso de las tecnologías digitales en la educación. El docente uno responde, creo que son herramientas muy valiosas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, siempre y cuando se usen de manera adecuada, con fines pedagógicos. También favorecen el desarrollo de competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el uso responsable y ético. Ok, vamos a tratar de comprender e interpretar lo que dice esta persona, respetando lo que ella está señalando allí y empezamos a hacer nuestro análisis. Entonces, la pregunta es, uso de las tecnologías. Ok, subrayo. Esta es mi codificación. Le coloco en color amarilla, verdecito turquesa, herramienta, porque es el uso. Es una herramienta, el uso es valioso y es valioso para el aprendizaje. Bien, pero también tengo otros elementos. Facilita los fines pedagógicos, como uso de tecnología digital, y también tengo otro elemento importante que me permite favorecer competencias creativas, pensamiento crítico, comunicación y colaboración, y debo utilizar esa tecnología con uso responsable y ético. Entonces, yo voy desglosando mis elementos que están allí y los voy codificando con colores o puede ser número. Usted ve cómo los va a codificar. Conceptos, voy a sacar mis conceptos de allí. Bueno, entonces saco herramientas valiosas, facilitan el aprendizaje, fines pedagógicos, competencias, y saco aquí mis grandes conceptos. De estos conceptos, por supuesto, voy a tratar de que me emerja una categoría. No es la categoría final, pero por lo menos una categoría de esa pregunta. Y puedo decir que las TIC son herramientas excelentes para el aprendizaje con un uso responsable y ético, porque estoy hablando sobre el uso. Son herramientas que son excelentes para el aprendizaje con el uso responsable y ético. Estoy tratando de interpretar. O a lo mejor viene otro y lo trabaja y a lo mejor la categoría que le emerge puede variar en algunos elementos, porque acuérdense que es una construcción mental del investigador, propio del investigador. Lo que queremos es que se mantengan los elementos y que se respeten esos elementos que estén allí presentes en función de lo que se está preguntando. Tenemos aquí otro ejemplo. Mi tutor insistía en la importancia de investigar en lo que nos gusta, ser ordenado y disciplinado, ser crítico ante los resultados, revisar referencias actualizadas en inglés, club, respetar las opiniones de los otros, participar con ponencias en eventos de investigación, escribir artículos, todo esto forma los atributos del investigador. Bueno, empezamos a sacar, a subrayar igual, hacemos nuestro proceso de codificación y tenemos conceptos orden, disciplina,
criticidad, tenemos por aquí respeto, tenemos participar en eventos. Bien, y algo importante que me dice que son atributos del investigador. Yo trato de interpretar todo esto y emerge una categoría. Y dice, al emerger esta categoría, yo podría decir que esto, lo que estamos buscando acá, es un modelaje para la formación del investigador, porque todo esto, de alguna manera, son atributos del investigador. ¿Están viendo cómo hacemos este proceso? Es un proceso bien interesante, es un proceso de pensamiento lógico, reflexivo, crítico, creativo. Bien, tenemos aquí una investigación de este autor Díaz, 2006. Él en su investigación se llama Saber Pedagógico, Unidades de Información, Categorías, Tipología y Conceptos Integradores. Ustedes este material lo trabajaron en la infografía. Y aquí tiene unas unidades de información, que son las unidades semánticas o las unidades de temática o las llaman unidades, Didier, ya te voy a dar del derecho de palabra. Él le llama unidades de información. Y extrajo de esas unidades de información estos elementos: naturaleza del saber, atributos del saber, contexto de la construcción del saber, consolidación del saber. De cada uno de ellos, por supuesto, ya esto es una tabla síntesis, él emergió unas categorías. Y las categorías fueron concepción del saber, saber teórico, saber práctico, saber reflexivo, del atributo del saber, consistencia, pertinencia, y así sucesivamente. Él de allí llevó esto a tipología. ¿Ven? Él habla de tipología porque creo que está trabajando con el método etnológico, un método distinto, y estas tipologías vienen siendo como categorías centrales, algo así generales, porque de aquí él comienza a hacer cuáles son las concepciones del saber y las hace la tipología, ¿ve? Y de esas tipologías, ¿verdad? De cada uno de ellos, él hace después otro análisis de pensamiento reflexivo y creativo y llega a conceptos integradores, que para mí son categorías integradoras, pero son las palabras que utiliza el método que él está empleando, y llega acá a generar un concepto integrador. De estas tipologías, él llega a este concepto, que es la diversidad en la concepción del saber. Habla de asociaciones, de experiencias múltiples, de conocimientos concretos, de capacidad de conocimiento, de construcción desde las diversas referencias, en más profundo conocer. Entonces, esto lo lleva a él a definir unos conceptos integradores que lo denomina diversidad de las concepciones del saber. Y así sucesivamente va haciendo su análisis y procesamiento de la información, y este proceso que están viendo ustedes aquí, esto es teorización, hasta llegar a una teoría. Aquí tenemos igualmente unidades de información que se mantienen, las categorías que están allá, sus conceptos ya integradores, ya no trabaja con la tipología, sino ya coloca sus conceptos integradores y llega a una teoría emergente. De estos conceptos, él los integra, los da de manera explicativa y descriptiva, redacta en forma con pensamiento creativo y crítico, reflexivo, y saca su teoría emergente. Ya se acostumbraron como a seguir ¿Aló? ¿Aló? Por favor, ¿alguien está hablando? Apague el micrófono. Ya se lo cerré, doctora. Ok. Entonces, estamos viendo estos procesos de reducción. Yo lo que quiero es que vean el proceso, y esto va a variar, estas denominaciones que yo les estoy diciendo, va a variar según el método. Bien. Aquí hay un ejercicio que quiero que lo hagan. En el WhatsApp yo se les envié este mismo formatico, un ejercicio. Ustedes están agrupados por grupo. Lo pueden hacer reuniéndose por WhatsApp. Yo les doy así como, ¿qué serán? 10 minutos, 10 minutos. Para que lean, tenemos un entrevistado docente A, un docente B, y la pregunta es: ¿cuál es tu experiencia en el uso de las TIC en el aula? Y entonces aquí hay
como les dije, hay distintas denominaciones cuando tomamos los datos de manera textual. Unos le dicen unidades de análisis, otros le dicen unidades temáticas, otros le dicen fragmento de datos, otros significados. Los que trabajan teoría fundamental le dicen prosa. Es decir, hay distintas formas de denominar, pero es lo que dice la persona textual en su entrevista. Entonces, bueno, aquí tenemos ese dato, vamos a codificarlo con colores, vamos en esos colores, vamos a sacar esto, vamos a colocar aquí como concepto, después de esos conceptos, de este concepto, redacto una categoría, redacto otra categoría, y si esas dos categorías tienen elementos comunes, elaboro una sola categoría integradora. Es como ejercicio, vamos a decir, mental del procedimiento que estamos hablando. ¿Les parece? ¿Aló? Sí, claro, doctora, tranquila. Bueno, en el WhatsApp del grupo tienen el ejercicio, yo ya se los mandé. Son las 9 en punto en mi reloj. No sé qué hora tienen ustedes. Nos veríamos 8 en punto, perdón. 9 para mí, 8 en punto. Nos veríamos 9:10, nos conectamos para que hagan el ejercicio rápido y se reúnan en grupo y más o menos podamos discutirlos algunos casos, ¿les parece? Como proceso, para que puedan hacer preguntas. Bueno, estamos listos, pues. Profe, pero si Ajá. Si Dígame. desea, también podemos crear, creo que por aquí podemos, sí, podemos crear salas de pequeños grupos también. Ah, bueno, pero esas salas de pequeños grupos, ellos son como no sé cuántos grupos hay aquí ahorita, no sé si son Si me indica, se la puedo crear. Sí las podrías crear, pero son como 8 y pues mientras las creas y los ubicas, yo prefiero que ellos se conecten porque ellos tienen Está bien, pues, está bien. sus grupos y lo pueden hacer mucho más rápido. Entonces ¿Ves? lo que hacemos es paralizar detener Para la la grabación. grabación. Ajá. Y nos vemos en 10 minutos. Recording stopped. La reunión dice que se está grabando, no dice que está pausada. Hay que pausarla. Está pausada. Yo la tengo pausada. No me Ah, aparece a mí en mi pero aquí perfil. que dice, la reunión se está grabando. Porque está pausada y entonces al estar pausada sigue estando allí Ah, hasta ok, que no te aparece, ¿sí? Pero estamos bien. fíjese que aquí en mi nombre, si ve los participantes, ve mi nombre y no aparece nada. Sí.